Bueno, saludo a los demás, a los que vayan a ver esto después. Bueno, hoy nos atañe un texto de Kelsen, ¿cierto? El del derecho a la naturaleza. Entonces, vamos a tratar el texto de manera pues, un poquito más discutida. A ver. Comparto pantalla. Listo. El texto es el derecho a la naturaleza pues, de Hans Kelsen, ya lo saben muy bien. Y pues la primera pregunta, como siempre, es para ustedes. ¿Ustedes qué piensan que es el objetivo de Kelsen con ese texto? ¿Qué dirían que quería Kelsen con el texto? Pues no sé, yo diría que como establecer muy claramente cuál es el objeto del derecho, la ciencia jurídica más bien, como cuáles son las normas jurídicas, qué conoceríamos nosotros como normas jurídicas y la diferencia que tienen como con las normas sociales o las normas morales. Lo de que la conducta humana no está regulada por el principio de causalidad, sino por el principio de imputación. Y bueno, eso. Y ya creo que es eso, lo de establecer como la distinción entre ver al derecho como un sistema estático, una teoría estática y una teoría dinámica. Cómo se involucra la conducta humana en eso, el aspecto de la actividad legislativa y bueno, todo eso, creería yo. Es que la verdad me lo terminé de leer hace como media hora. Está bien, tranquilo. Karen, ¿tú qué opinas? Pues, o sea, la verdad, yo no me lo he terminado de leer, pero creo que lo que él trata de hacer es puntualizar los objetos del derecho, ¿no? Definitivamente hacer una distinción entre lo que decía Xiomara, en que de cierta manera en el derecho hay un momento donde tú no sabes cuándo es derecho y cuándo es una norma social, cuándo es ética, cuándo es moral. Entonces lo que yo consideraría que él trata de hacer es puntualizar eso. Ok, sí, me gusta la idea. Pues bueno, yo diría que el objetivo principal aquí de este texto con Kelsen es distinguir, es plantearnos estas diferencias entre un principio de causalidad y un principio de imputación, que es solamente gracias y a través de esos principios que podemos empezar a hablar de ciencia jurídica y que vamos a poder empezar como a entender cuál es la crítica que Kelsen le hace al naturalismo. Entonces, todo lo que dijeron es completamente cierto, pero yo me fijaría más bien como en ese aspecto que es lo que a mí me parece que es lo más importante. Entonces, bueno, vamos a ver las preguntas de siempre. ¿Qué conocían ya del tema? Como este tema de la relación entre el derecho y la naturaleza, entre, sí, pues como las normas. ¿Conocían algo que se relacionara con el texto? Pues, o sea, en mi caso diría yo que en base al texto anterior que nosotros vimos de Guibur, yo creo que Kelsen va a mantener la idea del concepto del derecho como una ciencia, Sí, o al menos eso lo hallé yo. Entonces, digámoslo que pues en eso ya tenía un poquito de conocimiento. claro, total. Xiomara, ¿viste alguna relación con un texto anterior o no directamente? No, pues la verdad, lo que hallé como muy similar fueron los términos que utilizaba, como derecho positivo, derecho natural, que acto de voluntad, juicios de valor, juicios de hecho, bueno, ese tipo de cosas que pues si no hubiese leído antes, quedaría gringa. Pero bueno, gracias a Dios lo leían en los otros textos. Sí, muy cierto. Pues yo diría o sea, directamente con estos temas de imputación y de causalidad, yo creo que no les ha mandado a leer nada similar. Ya como con estos temas de validez, estos temas como de eficacia, sí de pronto vieron un poquito más, un poquito antes, que pues podría sacar de ahí. Pero en general yo creo que algo que sí ya conocían era esta idea de normativo, y era esta idea de que el derecho es una ciencia normativa. Y como lo decía Karen, lo vemos en Guibur, y también lo veíamos al principio, cuando hablábamos de la definición del derecho y pues como que decíamos que eh,
pues tratábamos de darle como esas características al derecho y de entenderlo, y nos dábamos cuenta de que de las principales características es que es normativo. Entonces, bueno, les pregunto también, vamos a saltar las dos que están en el medio y les voy a preguntar directamente, ¿cuáles son los conceptos principales? ¿Cuáles piensan ustedes son los conceptos más importantes del texto? Les recuerdo que les hago estas preguntas para que cuando el próximo texto que ustedes se lean, piensen en ellas cuando las hagan. Porque la mejor manera, o sea, porque yo cómo hago para dar tutorías y leer rápido, pues justamente estoy como constantemente pensando en el texto mientras voy leyendo y voy tratando de encontrar cuáles son las palabras importantes que generalmente los autores se encargan de definir. Entonces, ¿cuáles fueron esas palabras que ustedes dijeron, por ejemplo, ya que Xiomara lo trae a colación, que lo habían visto como con Giburg? ¿Qué palabras, qué conceptos ven relacionados? Pues yo estoy siguiendo un consejo que tuviste en una de las tutorías que fue, bueno, que estuve presente, era como ver muy bien los títulos y con respecto a los títulos, pues empezar como a construir esos conceptos. Entonces, por ejemplo, pues yo vi lo de que la definición de norma jurídica, de norma fundamental, la distinción que tiene entre norma jurídica y regla de derecho, la de ley natural. Muy bien, súper, me encanta. Sí, principio de imputación y principio de causalidad. Y pues yo creería que son esos, lo de derecho natural, que al final hace como cierta crítica a esa concepción de derecho natural, como voluntad divina y bueno, todo eso. Entonces pues yo creería que más o menos son esos. Listo. Karen, ¿tú cuáles dirías que fueron? Pues la verdad, como para no extenderme mucho y considerando que eran como los más importantes bajo mi punto de vista, me quedo con principio de causalidad y principio de imputación, porque yo creo que es lo que diferencia a la naturaleza y y al derecho, que es como lo que el autor trata de establecer, pues una diferencia como tal. Listo, vale. Me gusta mucho, creo que ahí ya tenemos como la idea más importante. Entonces ahora ya les hago como preguntas más personales. ¿Les pareció difícil de entender el texto? Hubo una parte que me costó mucho y que todavía tengo dudas. ¿Qué parte? Y espérate, te digo. Lo de imputación y libertad, cuando habla de la libertad, como el marco de la libertad, a mí eso me... Cuando hacía la distinción como sujeto y objeto, yo era, ¿qué es esto? No entendí muy bien. La verdad, no entendí casi nada. Eso fue como la parte que baila. Karen, ¿qué te pareció? Pues, o sea, en mi caso me pareció muy curioso lo del principio de imputación. O sea, sí, más o menos lo comprendí, pero la verdad es que como apenas me lo leí una vez, pues literalmente me ceñiría a lo que dice el texto, literalmente. Y en el principio de causalidad, definitivamente la intervención del humano, o sea, o sea, es que yo también me vi un video y decía que no permite, o sea, que no interviene un humano, o sea, ni un sobrehumano, o sea, no entendí eso. Más sin embargo, pues en el texto eso casi no lo nombran, pero me pareció curioso en el video. O sea, el principio de causalidad sí es como complejo. Es bastante complejo. Listo. Aquí los de hacer, como siempre, se los dejo de tarea para que vayan estudiando. Bueno, las preguntas conceptuales que no me acuerdo si fue su grupo o no, fue el otro grupo el que me dijo que les parecía más difícil que los que hacía la profesora. Pero bueno, yo espero que no les parezca tan difíciles porque realmente lo único que hago es como coger los conceptos importantes y los pongo en forma de pregunta. Bueno, me voy a tomar la libertad de compartirles el resumen. Conté con la suerte de que ya había hecho este resumen el semestre pasado. Listo. A ver, ¿qué es lo que pasa con Kelsen? Kelsen recordemos que es muy importante entender estas cosas como en contexto, porque si no las entendemos en contexto, como que realmente pues nos va a parecer un viejo loco y ya. Entonces, Kelsen no es un viejo loco. Kelsen hizo algo que pues realmente fue revolucionario en el entendido de que para su época fue lo más poderoso que pudo hacer. Kelsen está en plena edad industrial.
Estamos en un momento, en un contexto cultural, político, científico, cualquier ico que se puedan imaginar, en el que lo que más nos interesa es la ciencia. Estamos como en una situación de querer darle un sentido y de querer recurrir, por así decirlo, a ese poder de la ciencia. Porque estábamos como bajo ese paradigma de que la religión ya no estaba dando abasto y que la ciencia verdaderamente nos estaba ofreciendo una cierta infalibilidad. La ciencia nos estaba ofreciendo como una certeza, una autoridad. Entonces, pues esto lo pueden ver en todos lados y generalmente en la época de Kelsen, que es como más o menos como el siglo XIX, siglo XIX, siglo XX, fueron las épocas donde más vimos un boom en el trabajo científico. Pero entonces, todas estas disciplinas que no son exactamente científicas, como por ejemplo nosotros, los abogados, o como fueron en su momento los psicólogos, empezamos a buscar y empezamos como a interesarnos por desarrollar una ciencia de nuestra disciplina, porque queríamos eso, queríamos esa certeza. Pero y entonces justamente eso es lo que nos va a decir Kelsen, nos va a decir, mi teoría, lo que yo estoy proponiendo es una teoría pura del derecho, porque primero que todo la puedo considerar pura porque es capaz de constituir ciencia. Entonces, ustedes no leyeron ese texto, pero estaría bien que lo revisaran. Se llama La ciencia, su método y su filosofía de Mario Bunge. Lo que nos va a decir ese texto es muy esclarecedor y yo creo que ya lo he dicho muchas veces, es que él nos va a establecer dos cosas muy importantes. Primero, la ciencia necesita sí o sí de un objeto. Porque si la ciencia no tiene un objeto específico, no sabemos qué estamos estudiando. Recordemos que el proceder científico es muy esquemático, es muy establecido, busca seguir un buen esquema para que verdaderamente puedan dar cuenta de algo objetivo. Y por eso hablamos de que la ciencia es objetiva, porque tiene un objeto. No hablamos de objetivo en el sentido de que se aparta de la subjetividad, sino que justamente se encarga de encontrar un objeto y de estudiarlo. Entonces, pues nosotros decimos, listo, si queremos una ciencia del derecho, pues tendríamos que establecer cuál vendría siendo el objeto de esa ciencia del derecho. Pero como ya hemos visto 1.000.000 de veces, definir lo que es derecho es imposible. Entonces Kelsen ofrece una perspectiva interesante, pero que como también ya hemos visto, se queda corta. Y es que él nos va a decir, la teoría pura del derecho, es decir, la ciencia del derecho, la ciencia jurídica, va a tener como objeto el derecho positivo, es decir, el derecho que existe, el que reconocemos, el que está escrito, no siempre está escrito, pero por así decirlo, está escrito. Entonces, además de eso, lo que le interesa a Kelsen es establecer una teoría general y no interpretativa del ordenamiento jurídico. A Kelsen no le interesa realmente estudiar como tal un ordenamiento, sino que lo que le interesa es hablar en general del derecho. Entonces, por eso podemos seguir hablando de derecho positivo, porque él se sigue interesando por los ordenamientos jurídicos existentes. Y si ese ordenamiento jurídico no existe, pues entonces no le interesa a Kelsen. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar esto, que lo que él busca establecer es un panorama general, no un panorama específico. Entonces, por eso Kelsen no estudia y por eso podemos leer a Kelsen en realidad, porque es que lo que él hace no es que te analiza o te interpreta o te estudia las leyes alemanas o las leyes inglesas o las leyes francesas, sino que te habla en general de los ordenamientos jurídicos y te dice, estos son los componentes del ordenamiento jurídico y por eso hablamos de una teoría pura, porque no se ensucia, por así decirlo, con los aspectos específicos de cada ordenamiento jurídico, sino que simplemente se dedica a estudiar. Es lo que hoy podríamos llamar, porque así se llama hoy en día, una teoría general del derecho, como buscando ver cuáles son esas características esenciales que tienen todos los ordenamientos jurídicos. Y eso es lo que hace Kelsen, estudiar eso. Pero entonces, él antes de poder hablarnos directamente, que vamos a ver que está bastante abajo, sí, está bastante abajo. Vamos a ver que no vamos a llegar a este tema del derecho positivo, el derecho natural o la norma jurídica, perdón, y la regla del derecho, antes de que empecemos a hablar un poquito de las ciencias y especialmente
de la imputación. Entonces lo que va a hacer Kelsen básicamente es darnos como una evolución histórica del pensamiento humano y nos va a decir, cuando estudiamos lo que hacían las sociedades primitivas, los individuos que las componían se encargaban principalmente de imputar. Es decir, ellos veían una situación en el mundo y lo que hacían era decir, esto se causa por esta razón. Entonces, ¿qué significa esto? Piensen en la mitología, que es el mejor ejemplo de esto. Cuando los griegos veían que estaba relampagueando, ellos pensaban, es Zeus que está molesto. O cuando ellos veían que las olas del mar estaban embravecidas, decían, Poseidón está molesto. Esto es imputar. Significa que yo estoy diciendo que esta cosa se produce por esta razón. Y entonces, ¿qué nos va a decir Kelsen? Y, o sea, literal, como que yo literalmente podría acabar la tutoría aquí, porque si ustedes entienden esto, que yo creo que ya entendieron todo. Él lo que va a hacer es contraponer ese principio de imputación y nos va a decir, este principio de imputación es propio únicamente de la sociedad, porque es artificial. La imputación es un trabajo artificial, no corresponde a lo que hace la naturaleza. Y entonces, para él decirnos qué hace la naturaleza, nos habla de ese principio de causalidad. Es decir, este principio de causalidad consiste en que las cosas se producen cuando hay una causa detrás del efecto. Entonces, esquematicémoslo. Esta vaina me como mal genio, a veces como que decide no funcionar. A ver. ¿Cómo funciona el principio de causalidad? Si vamos al principio de causalidad, lo que vamos a ver es que hay una flecha. Sí, hay una flecha. Tenemos una causa y tenemos un efecto. Entonces, entendámoslo así. Llueve, es decir, el efecto es la lluvia. ¿Por qué llueve? Aquí les pido que recuerden sus clases de física, que pues yo hace mucho que no lo recuerdo. ¿Por qué llueve? Por la condensación. Sí, por la condensación. Condensación y pues por ese poco de cambios de la materia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que llueve porque hay una condensación de las partículas de agua y entonces por los cambios de clima y por las nubes y un poco de cosas como que empieza a bajar la lluvia. ¿Cierto? Ese es el principio de causalidad. Te dice, detrás de cada cosa que pasa hay una causa. Y así es como funciona la naturaleza. Porque entonces lo que vemos es que los animales se rigen, igual pues nosotros también, ¿no? Los animales se rigen en principio por ese principio de causalidad. Entonces tenemos hambre y por ende cazamos. O bueno, cazábamos porque pues ya no. Pero un tigre caza porque tiene hambre. Si el tigre no tiene hambre, él no va a cazar. Él no es como nosotros los humanos, y bueno, aquí ya pues me salgo un poquito de lo que dice Kelsen, pero pues nosotros los humanos como que muchas veces no comemos por hambre, pero bueno, el caso es que este principio se va a oponer al principio de imputación, porque es que lo que sucede con el principio de imputación es que se le olvida esa flechita, como que él decide simplemente ignorar esa flecha y se va a concentrar directamente en el efecto y lo va a observar. Entonces, ¿cómo se digo? Lo que va a hacer es que va a haber ese efecto. Es un ojo, ¿eh? Imaginen que es un ojo. Y va a observar ese efecto y va a decir, esto pasa por esta razón. Entonces, si vemos el mismo efecto, que es en este caso la lluvia,
pues entonces, bajo el principio de imputación, la lluvia no es producto de la condensación, sino que es producto de la actividad de los dioses. Entonces, ¿por qué puede ser un poquito complicado? Porque obviamente el principio de imputación en una cierta medida busca emular un principio de causalidad, porque te dice las cosas se producen por esta razón, pero en realidad hay que saber diferenciarlo en cuanto a que este principio de imputación lo que está haciendo es una actividad posterior. Yo no puedo ejercer o hacer uso de ese principio de imputación si yo antes no he visto el efecto. Y lo que sucede es que por más de que yo intente determinar una causa, cuando lo hago mediante el principio de imputación, yo no estoy dando con esa causa, porque no me estoy rigiendo por un principio de causalidad. Un momentico. ¿Sí me están entendiendo? El principio de imputación lo que hace es que una vez que ve el efecto, busca establecer, busca imputar a ese efecto algo. Ahora, entonces, aquí hay una cuestión muy importante y es que este principio de imputación tiene una cierta capacidad en el pensamiento jurídico y es un poquito distinta. Porque es que entonces lo que está haciendo el principio de imputación específicamente en el pensamiento jurídico y bueno, en general, es que como que el observador va a ver una conducta y mediante la norma le va a imputar una ¿qué? Una sanción. Entonces, ¿qué pasa? Que es que no es que las personas, o sea, que situémonos en un proceso penal. Digamos que Xiomara me robó mi termo. Cuando Xiomara me robó mi termo, no por la simple ejecución de esa acción, a ella se le va a imponer una sanción. No es directo, no es causal. No es como que, Xiomara hizo esto, entonces le vamos a aplicar la pena de hurto. No. Lo que se hace en un proceso penal realmente es que el juez va a observar los hechos y va a determinar cuál es la sanción a aplicarle. Es decir, le está imputando una sanción a aquella conducta que se ha considerado dañina o que se ha considerado que pues va en contra de los bienes jurídicos que ya en su momento verán que son. Entonces, en el pensamiento jurídico, las normas no funcionan causalmente. Las normas no te dicen haz esto y te sancionamos. Las normas te dicen haz esto y mediante ese principio de imputación te vamos a imputar esta sanción. Porque es que si se rigiese bajo el principio de causalidad, en el momento en el que Xiomara decidiese robar mi termo, automáticamente Xiomara aparecería en la cárcel. Y eso no es lo que pasa. Porque hay un intermediario. Porque para la imputación siempre tiene que haber un intermediario. Para la causalidad no es el caso, porque simplemente son las leyes de la naturaleza las que se encargan de hacer eso. ¿Me entienden? ¿Les queda claro? Ay, oigan, no las escucho. No sé si están hablando. Bueno. Básicamente lo que nos va a decir Kelsen es justamente eso. La imputación es la relación que se da cuando una sanción debe seguir el acto ilícito. Lo que sucede con la imputación es que es un deber ser, no es algo que es. ¿Sí me entienden? Porque bajo la causalidad las cosas son, mientras que bajo la imputación las cosas deberían ser.
Entonces, la cuestión aquí, y su relación otra vez con el derecho, es que la ciencia del derecho no debe buscar dar explicación causal de las conductas humanas a las cuales se aplican las normas jurídicas. La ciencia del derecho no le interesa realmente cuáles son esas causas que producen esos efectos. La ciencia del derecho se debe limitar al estudio de las normas, pues, vamos, al estudio y a tener en cuenta esos elementos del ordenamiento jurídico. Se debe dedicar a entender cómo está funcionando ese ordenamiento jurídico. Y por eso está la importante distinción que lo que hace la ciencia jurídica no son normas, sino que son ¿qué? Reglas de derecho. Porque las reglas de derecho se limitan simplemente pues, a establecer cómo deberían estar funcionando las cosas, porque la norma ya hace parte del ordenamiento jurídico. Entonces, listo. Ahora que ya entendimos esto, pues ya sabemos que en un principio las sociedades primitivas interpretaban la naturaleza con el principio de imputación, justamente de ahí surge pues la mitología. También hablamos del animismo y de la interpretación social de la naturaleza para entender cómo por qué es que pensamos que las cosas o la naturaleza en esa época funcionaban bajo un principio de imputación y no bajo un principio de causalidad. Porque es que recordemos que bajo este principio de imputación estamos diciendo que hay un externo, una persona que está detrás, que es la encargada de que las cosas funcionen como están funcionando. Mientras que bajo el principio de causalidad simplemente nos limitamos a establecer que hay unas ciertas leyes de la naturaleza que determinan el curso natural de las cosas. Y eso nos puede llevar justamente a entender las ciencias causales y las ciencias normativas. Porque es que justamente esta diferencia es fundamental. Porque las ciencias causales van a ser esas ciencias que se encargan por encontrar cuáles son esas leyes de la naturaleza que explican los fenómenos que vemos naturalmente y que son producto, como ya sabemos, de la causalidad. Entonces, por eso, ciencias como la biología, como la física, no sé, como... No como más ciencias. Y esa clase de ciencias se encargan únicamente, bueno, la geología, por ejemplo, se encargan es de decir cuáles son las causas, porque eso es lo que les interesa, establecer esas leyes, esas normas, pero que son propias y que se rigen por ese principio de causalidad, buscan entenderlas. Pero las ciencias normativas, por su lado, no buscan esto, porque es que el papel de las mismas el papel de las ciencias normativas es únicamente describir normas y las relaciones sociales que ellas establecen. Porque es que sabemos que el espacio donde existen estas normas, el espacio donde existen estas imputaciones, es artificial, no es la naturaleza. Entonces, por eso nos damos cuenta de que para poder hablar de ciencias normativas tenemos que hablar necesariamente de las ciencias sociales, que son las encargadas de estudiar la sociedad en sí. Porque es solamente cuando estudiamos la sociedad que el principio de imputación aparece. Porque en la naturaleza ese principio de imputación no está, solamente está el principio de causalidad. Entonces, las leyes causales y las leyes normativas son producto de su respectivo principio. Entonces, vamos a entenderlo así, pues ya se lo expliqué básicamente. Dentro de la causalidad encontramos una condición y una causa. Perdón. En la causalidad lo que vamos a encontrar es una especie de reemplazar. Porque lo que yo les decía, o sea, la imputación básicamente lo que busca es en una cierta medida emular el principio de causalidad, pero termina siendo todo lo contrario. Entonces, donde en el principio de causalidad encontramos una causa y una consecuencia, una causa o un efecto, en la imputación realmente no encontramos esto, porque es que la relación entre la condición y la consecuencia es establecida por actos humanos o sobrehumanos.
¿Cómo así? Y creo que ahí está tu pregunta de Xiomara, de los humanos y sobrehumanos, o Karen. ¿Qué es lo que pasa bajo el principio de imputación? Que es que cuando hacemos, ¿se acuerdan de la flechita que yo les decía que existía entre la causa y el efecto? Bajo el principio de causalidad, esa flecha es directa. Esa flecha existe en la naturaleza y nosotros como humanos no intervenimos en ella. Simplemente se da. Bajo el principio de imputación no sucede esto. Es como si nosotros nos encargáramos de coger la flechita y de ponerla. Entonces hablamos de condición y de consecuencia y decimos que para que se cumpla esta consecuencia se tiene que dar esta condición. Y cuando yo digo esto, cuando yo digo para que surta esta consecuencia se tiene que dar esta condición, yo estoy colocando la flechita entre la condición y la consecuencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Que es que esa flechita yo la puedo imponer, ya sea yo mismo como un ser humano, diciéndole a los demás, esto va a pasar, o sea, si vos robás, pues entonces, o sea, la condición para que se cumpla la consecuencia es que robes, y la consecuencia es la pena. Pero eso lo impuso un humano, porque lo imponemos nosotros en tanto que todo social, y en tanto que el legislador. ¿Por qué podemos hablar de actos sobrehumanos? Porque cuando nos regimos por un principio de imputación, también encontramos cosas como las leyes religiosas, como las normas religiosas, donde estas normas son impuestas por entes superiores, por entes sobrehumanos, por personas que no son como nosotros. Entonces, en ese sentido, el perfecto ejemplo de eso sería, por ejemplo, la religión cristiana, en la cual te dicen, la consecuencia es que entres al cielo. ¿Cuál es la condición? Les pregunto a ustedes, que todos tenemos un conocimiento básico sobre cómo hacemos para entrar al cielo en la religión cristiana. ¿Cuál es la condición para entrar al cielo? Ser buenas personas, ayudar a la gente. Bueno, la condición en realidad es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso pues, es lo que dice la Biblia. Y obviamente como que seguirlo a través de nuestra fe y pues bueno, lo que dijiste, ser buenas personas. Entonces, claro, lo que estamos ahí es imputando una consecuencia a una condición. Porque esto, o sea, no sería el caso si la religión no existiese. No sabríamos en realidad porque pues no tendríamos ni la más mínima idea. O lo mismo pasa con el infierno. ¿Cuál es la condición para entrar al infierno? No creer en Dios. O no creer en Jesucristo, sino aceptarlo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Entonces, a eso se refiere como con esos actos humanos o sobrehumanos, que a veces la flechita entre condición condición y consecuencia la puede imponer ya sea el mismo ser humano o un ente superior. Ahora, ustedes me dirán, pues en realidad nosotros en una cierta medida creamos a Dios. O sea, como que pues, sí. Entonces, como, pues no sé, como que eso me parece interesante porque es como realmente podemos hablar de que haya un ente sobrehumano que imponga esa imputación. Perdón, eso sería ir como en contra de la religión. El caso es que lo que sucede con la causalidad es que no podemos encontrar directamente el punto en el que empieza. Porque sí, obviamente hay causa y consecuencia, pero eso es una simplificación extrema, porque a cada causa le seguiría, o sea, cada causa sería a su vez una consecuencia de una causa anterior. Cada causa sería un efecto, porque no podemos llegar, porque las causas no aparecen, sino que como toda la naturaleza se rige por un principio de causalidad, tocaría devolverse, 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 devolverse para encontrar cuál fue esa primera cosa que desencadenó la cantidad de causas y efectos. En la imputación no sucede esto. En la imputación hay un punto final y hay un comienzo establecido. Porque es que entonces, cuando empezamos en las normas penales, simplemente hablamos de las condiciones y de las consecuencias. Y en ese sentido, se acaba ahí la discusión. Se zanja. No hay necesidad de ir más allá. Simplemente sabemos que si alguien si alguien cumple con la condición que está prevista dentro del derecho penal,
pues entonces se le va a imponer esa sanción que está prescrita dentro de la norma. Entonces, la gran diferencia o la diferencia fundamental, como la va a poner Kelsen, es eso. La causalidad... Ay, no, espérate, eso no tiene sentido. La causalidad conoce punto final, la imputación no. Ah, sí, claro, claro. ¿Por qué podemos decir que la causalidad conoce punto final, pero la imputación no? Porque es que la causalidad va a seguir existiendo. No, un momentico. Espérate. Es infinita, ¿no? Pues, o sea, en el caso de la causalidad, diría que por ser tan extrema y ser causa-efecto, y que un efecto, pues, de un efecto surja otra causa y otro efecto así, diría que la condicionante de esto es que sea infinita. Pero en el caso de las normas en las ciencias normativas o causas normativas, pues esa es particular por lo que puedo entender y también finita, o sea, hay un punto final. Se Sí. establece, tal vez, no sé si es con el dictamen de una sentencia o quién sabe eso. Sí, exacto. Yo creo que tomé mal la nota porque eso no tiene mucho sentido. Pero bueno, listo. Es totalmente lo que dices. Em, Básicamente, y aquí ya podemos empezar a hablar un poquito, porque es que aquí hay una cuestión bastante importante que ya verán en penal, en 2 semestres, y es que, o sea, para que el derecho penal pueda existir, tenemos que admitir como una cierta responsabilidad y una cierta libertad de los sujetos que hacemos parte de la sociedad. Porque es que, bueno, o sea, no es exactamente así, se lo va a simplificar mucho, entonces no lleguen a penal diciendo esto, pero para que lo entiendan. Básicamente, lo que hace el derecho penal es un reclamo. O sea, la sanción que te impone el derecho penal en general es que vos pudiendo actuar de otra manera, no lo hiciste. Sí, entonces por eso encontramos que en el derecho penal hay una serie de causales para limitar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que partimos desde la idea de que todos somos libres y de que todos somos responsables de nuestras acciones. Y por eso el derecho penal puede existir, porque le podemos exigir a las personas que actúen de una determinada manera, porque bajo el principio de imputación hay libertad, bajo el principio de causalidad no la hay. Entonces, yo creo que aquí hay algo como importante a tener en cuenta y es que el principio de imputación presupone la conciencia. Para que yo pueda hablar de principio de imputación necesito que la persona tenga conciencia y por eso solamente somos nosotros los únicos animales conscientes. Pero no, aquí hago otra pausa y otra cuestión, porque es como una misconception creer que nosotros somos los únicos animales con conciencia. Actualmente se entiende la conciencia como una especie de espectro, como una guía, en la cual hay altos niveles de conciencia y hay bajos niveles de conciencia. Porque el simple hecho de que un animal tenga memoria, por ejemplo, las ardillas que se les olvidan dónde guardaron sus bellotas, eso ya denota un cierto nivel de conciencia. Pero nosotros creemos que somos los animales más conscientes de todos. Pero pues lo que les digo es una creencia. En fin, en todo caso, mi punto es el mismo, que para que yo pueda verdaderamente hablar del principio de imputación, necesito de una mente, necesito una conciencia que me permita imputarle condiciones a las consecuencias. Mientras que bajo el principio de causalidad no es el caso, porque las cosas simplemente siguen su curso sin interés de que el individuo o el animal o lo que sea piense, porque las cosas simplemente se van dando. Entonces, por eso es que pues, los árboles aparentemente no tienen ninguna clase de conciencia y se rigen únicamente por una ley natural. Entonces, por eso, por ejemplo, a mi hermana le regalaron esta suculenta, ¿no? Se llama magenta. Y magenta, pues, por ejemplo, yo la he estado cuidando porque mi hermana, pues, es un poquito mala para las matas. Y entonces, como que a magenta se le estaban dañando las hojas y como que las veía como moradas y yo como, bueno, eso no debe ser muy bueno. Entonces, pues uno qué hace cuando ve eso, pues va a Google y busca como suculenta con hojas moradas. ¿Uno por qué puede hacer eso? Porque es que uno presupone que
Magenta no tiene la capacidad para decir, voy a poner mis hojas moradas. Sencillo. Tiene que haber algo en esos principios causales que hacen que sus hojas sean moradas. Entonces, por ejemplo, es que no tiene suficiente fósforo en la tierra. Entonces ya queda clara cuál es la solución. ¿Sí me entienden? Como que, o sea, Magenta en sí no tiene una capacidad de decisión. En el principio de imputación tenemos esa capacidad de decisión y eso es producto de nuestra propia conciencia, de que podemos tomar una serie de decisiones, mientras que los animales, las plantas, etcétera, no tienen esa capacidad. Entonces, justamente a eso se refiere Kelsen cuando dice que la libertad es no estar bajo el principio de causalidad. Y obviamente hay que entender todo esto pues como con un poquito de sal, sabiendo que en sociedad, por más que sea una construcción artificial, siguen existiendo como algunos vestigios de ese principio de causalidad. Hay algunas cosas que se nos escapan de nuestro control. Entonces, ¿cuál es la relación entre el derecho y la libertad? Pues que nosotros para poder ejercer el derecho y para que exista un ordenamiento normativo, necesitamos sí o sí una cierta libertad. ¿Y qué pasa? Que es que... ya entendí a qué me refería con esto. Pues bueno, en fin. Si el hombre es libre en la medida en que puede ser el punto final de la imputación, esta libertad que le es atribuida en orden social no es incompatible con la causalidad a la cual está sometida en orden de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es que dentro de nuestro orden social existimos en este mundo artificial. Hemos creado un espacio, un espacio donde tenemos una cierta libertad y el hecho de que en la naturaleza nos regiríamos realmente por un principio de causalidad, pues esto no tiene ningún efecto sobre nosotros, porque no estamos en la naturaleza y realmente nunca lo estaremos, porque hemos construido una sociedad enorme. ¿Sí me entienden? Entonces, pues eso es como remitirse al debate de la naturaleza del hombre, de Rousseau, Hobbes, sobre cómo sería el hombre en estado de naturaleza, y eso pues realmente nunca lo podremos saber, porque pues, o sea, no hay forma. En todo caso, esto genera, pues a mí me genera como, no sé qué opinan ustedes, genera como un poquito de conflicto pensarlo así, porque es como, pues realmente le estamos exigiendo a todos que actúen de una manera adecuada. O sea, hemos adecuado nuestras preferencias y nuestros intereses de tal forma para que la gente actúe de una determinada manera sin reconocer que hay cosas que sí se siguen, pues cosas que dentro de nosotros, dentro de nuestra conducta, que se siguen rigiendo por ese principio de causalidad. Entonces, no sé qué opinan. O sea, cuando Kelsen dice no hay un verdadero conflicto entre la necesidad y la libertad, pues hace principalmente referencia a que muchas veces entendemos la necesidad como algo para exculparnos. Es decir, como que yo digo esto personalmente, y así es como yo, por ejemplo, justifico las marchas violentas. O sea, yo no estoy en pro de la violencia, yo no digo como, ay, si maremos a todo el mundo, pero yo digo como, pues es que realmente no hay otra opción. O sea, como que si hubiese otra opción yo hubiera funcionado porque lo hemos intentado todos. Y la gente es como, ay, sí, pero pues entonces como que hay que hablar y el diálogo y no sé qué. Y pues, obvio, total, pero pues eso hacen los líderes sociales y los matan. Entonces, pues es como, o sea, no entiendo qué esperan y no entiendo por qué se ponen tan bravos cuando dañan un CAI. Porque, pues bueno, en fin, el caso. No quiero hacer política acá. Pero el punto es que la necesidad, cuando la entendemos de esa manera, pues nos da a entender que cuando una persona está en estado de necesidad, no se rige por un principio de imputación, porque no tiene libertad. Pero ¿qué nos va a decir Kelsen? No, o sea, nos va a decir como no es verdad, como que como existimos dentro de este todo social, siempre va a existir la libertad y por tanto la necesidad no va a ser una situación angustiosa para el derecho, porque realmente siempre está en la capacidad de solucionarlo. Entonces, pues ya entenderán como por qué es un poquito complicado. No sé, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenme. Pues no sé, no sé si estoy muy mal, como muy ida, pero entonces yo entendería como que el derecho ve a la libertad como
en la medida en que le es útil, como en este aspecto, como le es útil que el individuo que se le dé responsabilidad al individuo, pues tenemos que darle libertad al individuo, que él pueda elegir. Entonces, por eso es que el derecho hace uso de esa libertad. Pero pues si la libertad no fuese útil, pues simplemente diría, pues no hay libertad. Algo así, ¿no? Como Sí, una libertad útil, utilitarista el derecho, ya. sí. ¿Sí? Pues, no, pues, o sea, como que estoy de acuerdo con lo que dices. Pues Pero en no general, sé. o sea, como que pues, el derecho se queda con lo que le sirve, básicamente. No sé qué opine Karen. Pues, o sea, en mi caso, considero que es bastante radical, o sea, en el sentido de que ¿las qué? Ok, las ciencias normativas a vos se van a establecer como que la libertad de sensibilidad o tal vez la diferencia que poseen, pues a comparación de las ciencias causales, ¿no? Más sin embargo, pues yo creo que lo más, o sea, lo más interesante y lo más también angustioso es ese concepto de necesidad. Al fin y al cabo, ese concepto de necesidad siempre surge en un estado de naturaleza en la que vos decís o se cumple porque es algo necesario, necesitas de eso, es imperante. Pero pues literalmente las ciencias normativas siento que hacen caso omiso de eso. Y yo creo que el hecho de hacer caso omiso de eso es seguir con su naturaleza de libertad. Porque si se acepta la necesidad en las ciencias normativas, es permitir de cierta manera que es parte de una ciencia causal pase a una ciencia normativa. Pues no sé si me va a entender. Sí, sí, o sea, como que básicamente lo que hacen las ciencias normativas es como limitarte esa idea de necesidad y tratar como sacarla de la ecuación para simplemente seguir con su idea de libertad como decía humana para mantener esa ilusión de que tenemos esa libertad, ¿sí? Sí, exacto. Pero entonces, o sea, es algo que funciona. Pues, o sea, la verdad es que de todas las teorías del derecho, yo diría que de las poco que conozco, es que todas tienden a vender un ideal, ¿no? O sea, eso sí es de todas, pero esta es como radical. O sea, quitarle la necesidad a una persona, empezando que al fin y al cabo las necesidades son lo que rigen a las personas, el accionar humano. O sea, por eso la pirámide de necesidades de Maslow y bueno, toda la cosa. Entonces, quitarle esa condición innata al humano, yo creo que es dañar esa condición de libertad de la que ellos tanto pues dicen luchar. Claro, pero es que mira que es interesante porque, o sea, básicamente llegaría a un punto en el que, sí, o sea, es como que en el derecho penal encontrarse, como que por eso hablamos de un estado de necesidad, que es una situación exculpante, porque te quita como un cierto nivel de responsabilidad, son distintas, creo, en fin. Te quita un cierto nivel de responsabilidad porque te dicen, pues no tenías otra opción. Entonces, como que por eso te bajan la pena o pues simplemente pues, te la quitan o te dicen como no, pues no es tu culpa. Entonces, sí, igual como que pues la teoría de Kelsen funciona mucho y la seguimos aplicando realmente, pero como que pues se ha ido nutriendo cada vez más y se ha ido transformando para dar lo que hoy conocemos como derecho. Es muy interesante, la verdad es un tema muy interesante. Eh, Siguiendo con Kelsen, lo que vamos a ver es que, eso ya lo digo muy cierto, un tema que es como muy importante y es como lo que nos habla Kelsen es si realmente podemos hablar de normas sin condiciones. Porque es que yo creo que ustedes ya lo hemos hablado varias veces. Uno de los problemas más grandes como con estas teorías normativas del derecho es que nos vemos en la obligación de imponerle la idea de norma al derecho. Y pensar que el derecho es solamente un conjunto de normas nos obligaría a entenderlo de tal manera que si una norma no cumple con las condiciones de ser norma, es decir, de prescribir una determinada conducta, pues nos quedamos como ahí como con la duda, como listo. Entonces, por ejemplo, tantas normas que se encargan, por ejemplo, los principios. ¿Dónde quedan los principios en esta idea de que el derecho es solamente normas? Porque los principios en sí no son, no te establecen una causa, no te establecen una condición y una sanción, simplemente te dicen cosas. Entonces, como que, pues básicamente en Kelsen no vamos a encontrar esta apertura a incluir en el estudio del derecho
cosas como principios, cosas como definiciones que da el derecho, porque piensa y las entiende como algo de otra ciencia. O sea, Kelsen ha sido mal interpretado en la medida en que, o sea, él lo único que dijo fue como, vamos a hacer ciencia de esto, o sea, y digo mal interpretado porque pues también es pedirle mucho al muchacho, o sea, como que, pues no, como que es muy difícil pretender que te incluya tantas cosas en el derecho, y que él lo que hizo fue realmente facilitar, en una cierta medida, esa comprensión y ese estudio del derecho, diciéndote como no, es que lo que le interesa al derecho, lo que le debe interesar a la ciencia jurídica, pues es el derecho positivo y nada más. Entonces, el derecho positivo va a estar compuesto principalmente por normas y por tanto, pues, si la norma no me prescribe una sanción, si la norma no prescribe esa clase de cosas, pues no me interesa para mí. Pero entonces, ¿por qué digo que es malentendido? Porque el hecho de que no le interesa que él sea no significa que él no diga que no sea digno de estudio, sino que sí es digno de estudio, pero en otra disciplina, en otra ciencia que a él personalmente no le interesa. Entonces, pues, o sea, yo siento que yo por lo menos caí mucho en el mal de satanizar a Kelsen y decir, no, le faltó mucho, como si uno hubiese hecho mucho hasta ahora, pero sí como recalcando eso, que su teoría no es que él saque del derecho tantas cosas, sino que simplemente dice, pues a mí lo que me interesa es el derecho positivo y ya. Entonces, por eso mismo, podemos hablar del objeto de la ciencia del derecho. Para entender que es una ciencia normativa, ya lo habíamos entendido, y no una ciencia de la naturaleza porque pues, se rige y estudia ese principio de imputación, no se rige por un principio de causalidad. Entonces, aquí es donde él estudia un poquito como esa idea de que el derecho puede ser estudiado en un aspecto estático y un aspecto dinámico, porque existen algunos ordenamientos jurídicos, o no existían, porque yo creo que hoy por hoy ya no existe ninguno, donde la producción legislativa no era una opción, y lo cual, pues, es como medio paila, pero si podemos pensarlo así. Eh, si bien el ordenamiento religioso no es un ordenamiento jurídico, en una cierta medida los ordenamientos religiosos sí son sistemas estáticos, porque ellos no permiten la existencia de más normas. Entonces, pues, ¿qué te dicen los cristianos y los católicos? Pues mi manual de conducta es la Biblia. Y ya. Entonces es un sistema estático, porque la Biblia puede ser interpretada, sí, pero no puede ser como transformada. Ahí entramos en otro debate porque realmente hay muchas cosas que han sido mal traducidas, etcétera, que han sido olvidadas, que han sido sacadas, entonces obviamente es un mal ejemplo, pero pues, o sea, no es un mal ejemplo, es un ejemplo incompleto. Entonces, en ese sentido, imagínense un ordenamiento jurídico donde la Constitución fuera pétrea, donde la Constitución es lo único que existe y no se puede cambiar. Eso sería estático. Mientras que un sistema dinámico sería todo lo contrario, uno que justamente reconoce la capacidad y el poder legislativo que ustedes ya verán en Consti 2, que el poder legislativo es muy sencillo. O sea, cada poder, cada rama del poder público tiene una función. ¿Y cuál es la rama del poder legislativo? Crear leyes. Ya, nada más. Pues obviamente es más complicado que eso, pero pues la idea general es eso. Entonces, como que la existencia del poder legislativo ya plantea una discusión ahí. Pero entonces, ¿qué nos va a decir Kelsen? Que es que para poder hablar de esto y para poder empezar como a entender y para hacer esta ciencia del derecho, porque es que todo lo que él hizo previamente, o sea, todo eso que nos dijo al respecto de animismo y los principios de causalidad y imputación, era para situarnos, para contextualizarnos y para decirnos, la ciencia del derecho es una ciencia normativa porque básicamente se encarga de estudiar cuáles son esas relaciones que imponemos a través de la imputación. Entonces, ahora que ya sabemos eso y que ya sabemos cuál es la naturaleza de la ciencia del derecho, pues entonces tenemos que saber cuál es el objeto. Y el objeto, como ya habíamos dicho antes, pues justamente va a ser el derecho positivo. Y como el derecho positivo va a estar constituido de normas, pues entonces hay que saber yo cómo hago para saber si tengo enfrente mío una norma o no. Entonces, pues él justamente va a empezar a hablar de la validez de la norma. Entonces, para él la validez va a ser ese modo particular de su existencia. Y aquí nos dice algo muy importante, y es que una norma positiva solamente existe cuando es válida. Y ahora, ¿cómo sabemos si es válida? Sabemos que tiene que haber sido creada por un acto, un hecho natural, que transcurra en el espacio y en el tiempo,
pero además ese acto tiene que haber sido realizado por una persona que tenga la autoridad, y no solamente que tenga la autoridad para expedir esa norma, sino para poder, además, expedir esa norma, tuvo que haber seguido un procedimiento. Y esos son como los tres elementos básicos de Kelsen, bueno, son cuatro, básicamente. El procedimiento, la autoridad y que no esté derogado. Entonces, para Kelsen, eso es como lo más básico y hoy por hoy, pues así es como lo reconocemos, pero aquí es donde hay que hacer la distinción entre validez material y validez formal, en la cual no voy a entrar hoy, pero sí. Sí. Esos van a ser básicamente como esos criterios de validez en Kelsen. No sé si los aparecen directamente en el texto, pero bueno, ahí ya lo saben para que los tengan claros. La norma tiene que haber sido expedida por la autoridad competente, siguiendo el procedimiento adecuado, y la norma no debe ser derogada. Entonces aquí nos explica que hay diferentes tipos de validez. La validez material, según las conductas a las cuales se aplican, es decir, como habría que estudiar si verdaderamente la norma se está aplicando a las conductas que se debería aplicar, pero hoy en día validez material no se entiende así. Se entiende, bueno, no, pues, como que ya lo veremos más adelante. Y la validez personal, que se refiere más que todo a la eficacia, como a ver si verdaderamente la norma se le está aplicando a las personas que se les debería aplicar y si esas mismas personas están siguiendo la norma, y eso pues básicamente es eficaz. ¿Qué sucede? Que es que entonces aquí tenemos que hablar necesariamente de los actos y de los sentidos que pueden adquirir esos actos, porque la manera en que las normas funcionan es limitando esas conductas que van a hacer en el acto. Y entonces, básicamente, nos va a decir, uno de un mismo acto puede encontrarle dos significados o dos sentidos. Una significación subjetiva, que es lo que se puede ver y percibir, y una significación objetiva, que es la que exige una interpretación. Entonces, para ejemplificarles esto, de manera muy clara y muy sencilla, les voy a mostrar un video. Um, bueno, es que mi internet les llegó la hora. Ustedes conocen el caso cerrado, ¿cierto? Obviamente. ¿Yo ya les di este ejemplo? ¿Todos ustedes? No. ¿Cierto que no? Bueno, un caso cerrado. Me acuerdo con la vida es muy chistosa. A ver. Vamos a ver cómo tenemos este. Irremediablemente roto. Creo que ella está pasando por algún momento donde necesita una evaluación psicológica profunda y luego un tratamiento para mejorar este control que tiene. El niño, claro, queda en tu familia, que los puede apoyar. Pero buena suerte, he dicho, caso cerrado. Listo. Eso es lo que me interesa. Resolver esta situación. Te deseo buena suerte, he dicho, caso cerrado. ¿Y por qué eso es tan importante? ¿Y por qué podemos explicar Kelsen con caso cerrado? Porque es que lo que ustedes vieron ahí, ¿qué fue? ¿Qué hizo la doctora Polo? Azotó el martillo o la gabela, como lo quieran llamar, ¿cierto? Eso es lo que podemos ver, lo que podemos percibir. Simplemente una señora azotando. Ver esta situación. Te deseo buena Simplemente suerte, ella he dicho, golpeando caso cerrado. pues la gabela contra el cosito este. Pero ¿qué pasa? Que es que esto se puede interpretar. Y cuando yo estudio esto, yo me puedo, si yo me vi todo el video, pues yo me doy cuenta de que ella al final está tomando una decisión.
Es decir, bajo este entendido, la significación objetiva de lo que hizo la doctora Polo es súper trascendental, porque acaba de tomar una decisión y acaba de fallar un caso. Entonces, la significación objetiva es donde tenemos que estudiar las situaciones para poder encontrar si existe una norma que debía ser respetada o no. ¿Sí? Entonces, a simple vista, es decir, bajo la significación subjetiva, pues la doctora Polo solamente azotó un martillo. Pero bajo la significación objetiva, creó una norma, porque recuerden que las sentencias judiciales son normas para las partes. Entonces, la interpretación objetiva lo que hace es abstraer el significado subjetivo dado al hecho. Entonces, al derecho no le interesa cuando la doctora Polo le pegó, sino que le interesa lo que significa ese golpe con la gabela. ¿Sí me entienden? Listo. Esto para entender que existe una significación normativa de los actos y también pues de las normas. Y que por eso es muy importante entenderlo, porque es que es como estamos observando un mismo fenómeno, hay que colocarse unos lentes para poder estudiar si verdaderamente se trata o no de una situación jurídica o no. Y eso es lo que hace Kelsen. ¿Sí? Como que te está diciendo, realmente cualquier cosa puede ser jurídica siempre y cuando como que tenga efectos en el mundo jurídico. ¿Sí? Entonces como que eso es poderoso en el sentido de que pues hoy por hoy tampoco hay una forma de determinar qué es lo jurídico, pero pues Kelsen hizo una aproximación. Así que nada. Siguiendo con esta idea, lo que nos va a decir es que el derecho es un sistema de normas y que, pues depende del punto de vista, vamos a ver qué efectos puede tener esta realidad en el sistema de normas. Entonces, desde un punto de vista estático, el derecho es un sistema de normas al cual los hombres le prestan o no la conformidad. Entonces, bajo la idea estática del derecho, simplemente las personas se encargan de cumplir o no cumplir con las normas. Mientras que, desde un punto de vista dinámico, hay que estudiar más en profundidad esas conductas humanas a las que se refieren las normas jurídicas, porque entonces hay que estudiarlo más profundamente porque realmente bajo ese punto de vista estático hay diferentes situaciones que pueden dar luz a nuevas normas. Y entonces, lo que sucede aquí es que cuando le ponemos acento a la conducta humana, como a la que le interesa la norma jurídica, nos vamos a dar cuenta de que realmente el derecho es capaz de abarcar por completo cualquier conducta. Y entonces, aquí hay algo muy importante, y es que ya hablamos de validez. Ahora tenemos que hablar de plenitud. Y en su momento, y aquí mismo podemos como empezar a hablar de coherencia. Esas tres palabras que les acabo de dar, coherencia, plenitud, unidad. Bueno, pues la validez como que también se estudia, pero... o sea, la unidad está relacionada con la validez, con lo que ya habíamos visto, con la idea de identificar las normas jurídicas y de saber cuáles son las normas jurídicas que pertenecen al ordenamiento jurídico. La plenitud hace referencia a que las normas jurídicas están en la capacidad de reconocer cualquier conducta y de resolver cualquier caso. Sí, entonces eso es lo que nos dice Kelsen. Primero que todo, nos habla de una unidad que es prácticamente absoluta, pero que se va a referir a la norma fundamental, porque es esa norma la que te va a decir cómo se pueden seguir produciendo normas y que por tanto para yo saber cuáles son las normas que van a ser parte de ese ordenamiento jurídico, pues me tengo que remitir a esa norma primaria. Nos va a hablar de plenitud, porque nos va a decir, entendiendo que el derecho es un sistema de normas y a partir de estas ideas de la conducta y la significación de la conducta, las normas siempre van a tener una solución para cualquier conducta que se plantee. Porque es que entonces, aquí ya está más claro. Hay dos definiciones del derecho. Un conjunto de normas determinantes de las conductas humanas o un conjunto de conductas humanas determinadas por las normas.
¿Cómo así? Según la teoría estática, lo que hacen las normas es simplemente establecerse tus conductas. Las normas solamente se encargarían entonces de dirigir la conducta. Pero según la teoría dinámica, el derecho va a ser un conjunto de conductas humanas determinadas por las normas. Entonces, cuando en la teoría estática el derecho es un conjunto de normas, en la teoría dinámica el derecho es un conjunto de conductas humanas determinadas por las normas. Es decir, que como el derecho realmente sí se trata de normas y están determinadas por las normas, pero vamos a ver las normas no tanto en lo que dice el código, sino en la conducta humana. Entonces, estas conductas humanas las podemos estudiar y podemos ver si tienen un significado objetivo solamente a partir de su misma teoría, de ver cómo está afectando la conducta al ser humano. Y por eso ya no se trata únicamente de si la persona cumple o no cumple con lo que está prescrito con la norma, sino que se encarga de establecer y de ver cuáles fueron esas conductas que fueron prescritas por la norma. ¿Sí? ¿Me entienden? Karen, ¿me entiendes? Sí, tranquilo. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque es que algunas personas van a decir que las normas jurídicas no constituyen el objeto del derecho, sino que solamente son un instrumento usado para describir el derecho. Y ese es el problema, que es que las normas jurídicas sí son el objeto del derecho, porque esta idea de describir el derecho es la tarea de la ciencia jurídica y eso lo hace a través de las reglas del derecho. Entonces, ¿qué son las reglas de derecho? Son proposiciones mediante las cuales la ciencia jurídica describe su objeto. Entonces, esas reglas de derecho, ¿qué hacen? Se encargan simplemente de describir, de narrar, de estudiar. Siguen casi que un método de observación, básicamente. Se encargan simplemente de ver qué hay en el ordenamiento jurídico y de simplemente describir. Por eso la ciencia jurídica no tiene una función, o sea, por eso la ciencia jurídica no infiere en la producción normativa de normas jurídicas, porque solamente lo que hace es ver las normas jurídicas, ver el sistema jurídico y simplemente describirlo. ¿Por qué? Entonces, nos va a decir que la regla de derecho es un juicio hipotético, no un imperativo, porque esa es la diferencia con la norma. La norma es un imperativo. La norma te pide que te comportes de una determinada manera, mientras que la regla de derecho solamente te va a decir como pasa esto, pasa lo otro. Y de ahí viene la cuestión con los juicios de las reglas de derecho y su diferencia. Y es que los juicios sobre las reglas del derecho pueden ser verdaderos o falsos, mientras que los juicios que se hacen sobre las normas nunca van a poder ser verdaderos o falsos. Porque entonces yo te puedo decir, si cuando yo veo el Código General del Proceso y yo lo abro en el artículo... A ver, si son muy largos los artículos. Mira, por ejemplo, el artículo 13 que nos dice, observancia de normas procesales. Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley. Cuando yo leo eso, yo no puedo decir si es verdadero o falso. O sea, yo no sé si es verdadero o falso. Simplemente sé que es una norma, porque es que los juicios que yo puedo efectuar sobre las normas no son de verdadero o falso. Mientras que si yo a ustedes les digo, en el artículo 13 del Código General del Proceso se dice que se deben observar las normas procesales y que éstas son de orden público y que por tanto no pueden ser modificadas, sustituidas o cambiadas por los particulares o por los jueces, a menos de que pues, tengan la estipulación en contrario. Lo que yo les acabo de decir es una regla de derecho y ustedes me podrán decir, ustedes pueden ir a su artículo 13 del Código General del Proceso y decirme, no, eso no dice la norma. Porque las reglas de derecho son juicios hipotéticos sobre las mismas, sobre las normas jurídicas, son narraciones. Así como yo les puedo decir, ese árbol es verde, y ustedes me pueden decir, ese árbol no es verde, ese árbol es marrón, porque estamos describiendo.
simplemente estamos narrando. Las normas jurídicas no narran, las normas jurídicas no describen, las normas jurídicas se encargan de prescribir, son imperativos de cumplimiento. Entonces, eso es como lo más importante, como ya para finalizar, y es que hay que tener en cuenta esa distinción entre las reglas de derecho y las normas para saber que las reglas de derecho son simples juicios hipotéticos, son simples narraciones, son simples ideas sobre las normas que se encargan de describir las normas jurídicas, mientras que las normas jurídicas son todo un mundo completamente distinto, sobre el cual no podemos decir si son verdaderas o falsas. Podemos ver si se cumplen o no se cumplen, podemos ver si son válidas o no son válidas. Eso lo podemos estudiar de las normas, pero de las reglas de derecho, no. Esas reglas de derecho no son normas causales, obviamente, son, porque es que ahí les doy un ejemplo de regla de derecho, pero de regla de derecho es decirles como que ustedes me vengan con un caso, yo les diga, yo creo que eso digamos que viene alguien a decirme, no, es que maté a alguien y pues estoy preocupado con no sé qué, y yo le digo, como, te podrían dar como entre 20 y 25 años de prisión, pero como no cumplís con esas vainas y no fue un feminicidio, no fue nada de esto, yo creo que te van a dar 22 años. Son simples reglas de derecho, porque yo estoy diciendo debería ser así, yo creo que debería ser así, pero no significa que sí o sí vaya a ser así porque el juez puede tomar una decisión completamente distinta. Entonces, las reglas de derecho las emiten únicamente los juristas que no están en posición para tomar las decisiones, por ejemplo, en posición del juez. ¿Sí me entienden? ¿Está claro? Y aquí ya lo último, nosotros terminamos, es ¿por qué Kelsen se opone al derecho natural? Y es muy sencillo. El error que Kelsen encuentra en el derecho natural es que se olvidaron de tener en cuenta la diferencia entre el principio de imputación y el principio de causalidad. Porque para el derecho natural, el hombre se rige por un principio de causalidad. O sea, el derecho natural no reconoce entonces esa libertad que tiene el hombre, según Kelsen, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque es que entonces lo que haría el derecho natural sería simple y pura metafísica, no sería nada científico, y realmente pues se pasa, como que olvida y olvida voluntariamente este tema del principio de causalidad y del principio de imputación. Entonces, si despuntan el parcial, ¿cuál fue el error del derecho natural? No tener en cuenta la diferencia entre el principio de imputación y el principio de causalidad. Y ya, eso es todo. ¿Qué les pareció? ¿Les quedó claro? ¿No les quedó claro? ¿Tienen preguntas? ¿Algo nuevo que quieran? ¿Todo No, claro? pues a mí me quedó más claro. Listo. Muchísimas gracias. Alegra. María, súper bien. Sí, muchas gracias. Ah, te iba a comentar lo de ahorita que mencionaste los parciales, la profesora no nos va a hacer parciales este semestre. Buenísimo. Nos dijo que los trabajos los iba a tomar como nota. Ah, buenísimo. Súper bien. Bueno, pues ojalá les vaya muy bien en los que les ayudé. Y nada, pues que estén muy bien, chicos, y